paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo, tú eres mi todo, Santo, Santo. Jesucristo, en ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, Jesucristo, en ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, Jesucristo, en ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, Jesucristo, en ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre sobre todo nombre. Cristo Rey, soberano, incomparable, Santo, Santo, solo a ti alabamos, solo a ti. Santo, Cristo, mi Rey, Salvador, poderoso.
adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Nombre sobre todo nombre eres tú, Señor. Nuestro único Rey, nuestro único Señor, quien marca cada uno de nuestros días, el propósito, el para qué de nuestra vida eres tú, Señor. Solo en ti estamos seguros, solo en ti, Señor, está nuestra plenitud. Exaltamos tu nombre, Señor. Rey preeminente eres exaltado, Cristo supremo sobre toda la creación. En plenitud derramaste tu vida, nada se compara a ti, eres principio y el fin. Tú eres principio y el fin. Tú venciste, te impartiste, crucificados, contigo estamos, de tu vida tú nos diste, hoy expresamos, todo fue consumado. Todo fue consumado en ti. Rey preeminente eres exaltado, Cristo supremo sobre toda la creación. En plenitud derramaste tu vida, nada se compara a ti, eres principio y el fin. Tú eres principio y el fin. Tú venciste, te impartiste, crucificados, contigo estamos, de tu vida nos diste, hoy expresamos, todo fue consumado. Tú venciste, te impartiste, crucificados, contigo estamos, de tu vida tú nos diste, hoy expresamos, todo fue Cristo eres el único, el único, el único. 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 Cristo eres el único, el único.
Saludos, saludos amados, qué privilegio poder conectarnos en esta mañana de día domingo cuando estamos saliendo con este video que estamos preparando especialmente para esta jornada. Pedimos al Señor que sea Él trayendo una palabra sobre nuestras vidas en este día, que este sea un día de crecimiento, de avance en nuestras vidas. Ese es el anhelo, ese es el deseo de poder colaborar con esa obra, pero que cada uno de nosotros podamos disponer este tiempo, el que usted ha dispuesto allí en su hogar o en donde usted esté en este momento, y nosotros también desde aquí, desde el auditorio de calle Suipacha en la ciudad de Córdoba, de Manantial de Vida, también disponernos a expresar delante de nuestro Señor, quien es el que ve cada una de nuestras vidas, de expresarle que anhelamos conocerle más a Él. Eso es lo que le da sentido a esta conexión, de que podemos levantar juntos una oración y un clamor delante del Señor de nuestro anhelo de conocerle, el anhelo de expresar aquello que Él está esperando de nosotros, esa forma, esa manera de adoración que Él espera, la cual no es otra que la expresión del aroma de su Hijo en nosotros, es decir, poder expresar un fruto de la vida espiritual. Y bueno, anhelamos que esta sea una jornada de avance en esa dirección, que podamos ver un crecimiento, una madurez, una experiencia de transformación en nuestras almas, y ese es el anhelo. Así que pedimos al Señor que usted y yo podamos ser llenos de la sabiduría, de la inteligencia del Señor, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento para que esto pueda verse expresado en nuestras vidas. Hace unos domingos atrás hablábamos acerca de la importancia de entender la propuesta del Evangelio a nuestras vidas, de reconocer cuáles son las batallas que nos ofrece el Evangelio. ¡Wow! ¿Acaso el Evangelio contiene para nosotros una propuesta de pelear ciertas batallas? ¡Wow! Y si el Evangelio es una buena noticia, ¿qué tiene de bueno, de buena noticia el pelear una batalla? Claro que es parte del Evangelio estas batallas que no son solamente las luchas de la vida, como mucha gente he oído expresar, bueno, acá estamos en la lucha, ¿no? Al final creo que todos los seres humanos contra algo están peleando en su vida, si no es al menos contra la subsistencia y si no contra todas las enemistades que vemos en el mundo, pero no son esas las batallas que el Evangelio nos propone, son batallas puntuales, específicas, un ring al que hay que subirse porque hay un enemigo para vencer. Y la buena noticia es que el Señor nos ha permitido en este tiempo en la tierra, y eso es parte del Evangelio, siendo el Evangelio portador de noticias eternas y de tantas cosas consumadas en la cruz, también da gloria a este Evangelio el hecho de que también haya incluido para nosotros una propuesta de participación, es decir, que el Evangelio nos haya incluido en su propuesta de que sí podemos hacer algo para ser partícipes de este Evangelio, y esas son las batallas que como iglesia nosotros tenemos que enfrentar. Creo que cuando no reconocemos esas batallas, no sabemos cuáles son, entonces tenemos muchas probabilidades de ser vencidos por las circunstancias, ser vencidos por estos enemigos que se levantan en contra de la fe y en contra del Evangelio, pero si nosotros las reconocemos cuáles son los enemigos, en el momento en que nosotros planteamos esta batalla, ya tenemos la gran mayoría, la gran parte de esta batalla ganada en nuestros corazones y en nuestro ser interior. Por lo tanto, nos hemos propuesto de indagar, de ver, de visualizar esto que el Espíritu habla a la iglesia en Apocalipsis 2, capítulo 2 y capítulo 3. Vemos cómo el Señor habla a las iglesias y a través de la boca de Juan en Patmos vemos que hay un mensaje específico.
Apocalipsis 2:7 dice una expresión que se repite una y otra vez a todas las iglesias, y es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cualquier forma de evangelio que nosotros tengamos y que no contenga una propuesta de este tipo de batallas, o de construir, o de sembrar y cosechar, que nos incluya una acción. El evangelio no es una manera de escapar de la vida, sino de cómo nosotros atravesamos, así como peregrinos y extranjeros en esta tierra, atravesamos una vida día a día, pero la atravesamos no en una dulce espera, sino en una espera activa, con paciencia, pero activa en una dirección. Hay algo para vencer, hay algo que está propuesto en el evangelio para nuestras vidas. La salvación de nuestras almas y la preservación de nuestras almas tiene que ver con la propuesta que el evangelio nos hace, porque nosotros somos seres espirituales a los cuales el Señor nos ha dado vida en el Espíritu, pero ahora esa vida debe ser provocada, debe gobernar todo nuestro ser para que pueda verse en nosotros esta transformación que se da en nuestras almas. Por lo tanto, vencer tiene que ver con ganar nuestra alma, tiene que ver, por eso Jesús dijo: con paciencia ganarán sus almas. ¡Wow! Con paciencia ganarán sus almas. Esto, qué importante es entender esta parte del evangelio, que el Señor hizo una obra completa y consumada de esta vida espiritual. Usted y yo somos seres espirituales, pero además tenemos un alma. Entonces podríamos haber oído el mensaje del evangelio que nos dice: te doy vida espiritual y vida eterna, que eso es lo que anuncia la cruz de Cristo, y yo podría decir: gracias, muchas gracias. ¿Y qué de mi alma? ¿Qué de mi alma? Y esa pregunta está respondida en todo este evangelio, y es por eso que al alma hay una propuesta. Queremos comer, quiere nuestra alma también ser transformada, así como dice el apóstol Pablo: el Señor los santifique por completo y seamos preservados, espíritu, alma y cuerpo, para que todo nuestro ser sea guardado irreprensible el día del Señor. Entonces algo debe suceder en nuestro ser interior, y es por eso que allí están las batallas que son propuestas. A la primera iglesia, como hablábamos hace 2 domingos atrás, Apocalipsis capítulo 2 comienza hablando a Éfeso, y una de las cosas que el Señor habla a la iglesia en Éfeso, les dice: ustedes han perdido el primer amor, porque aquí se deja en evidencia el primer y esta forma de enemistad y esta forma de pelea que se levanta en nuestra vida en la fe, que es la batalla que se libra para guardar esta calidad de amor que es ofrecida en el evangelio. Entonces quiero dejar esto, mencionarlo, para saber que estamos continuando un mensaje que ya está allí en las redes, en el canal de Manantial de Vida Córdoba, ese mensaje, para que si usted desea puede allí verlo. Pero hoy quiero concentrarme en otro mensaje, que es el mensaje a la iglesia en Esmirna, y si tenemos un poco más de tiempo podemos avanzar un poco más también. Apocalipsis 2, versículo 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estas propuestas, cada una de estas propuestas que vemos en los mensajes a las iglesias, son propuestas que hace el Evangelio a nuestras almas. ¿Por qué decimos que son propuestas a nuestras almas? Porque el Evangelio contiene una expresión de una noticia de vida espiritual que se da plenamente por gracia. No hay méritos personales que interrumpan o que irrumpan o que intervengan. No hay méritos personales que intervengan en la salvación que es ofrecida por el Evangelio, porque esa salvación es de calidad eterna y es de vida espiritual. Ahora bien, eso es una realidad de nuestra vida en el Espíritu. Pero ahora sí también, por causa de esa gracia que va sobreabundando, por eso Jesús dijo, será en su interior como un río que corre, un río de agua viva que corre para vida eterna, como un río de agua que corre para vida eterna en su interior. Quiere decir que la vida espiritual es como una fuente que salta en nosotros para que esta vida eterna ahora también absorba nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, sea transformado por esta vida espiritual. Es allí donde nosotros tenemos muchas indicaciones constantemente en las Escrituras. Es por eso que la gracia de Dios no debe ser tomada como una posición de inactividad. Ya no hay que hacer nada porque es por gracia. Muchas veces se ciega el entendimiento de la gracia de Dios cuando entendemos que la gracia es algo que viene, no importa lo que yo haga y ya está, total es por gracia, ya no hay más nada que hacer, todo fue hecho, todo fue consumado, no hay más nada para hacer. Y eso es una realidad espiritual, pero también el Evangelio incluyó una propuesta para nuestra alma y es allí que en esta gracia nos es permitido ser partícipes y hay algo para hacer, hay algo para obrar, hay una edificación que tenemos que construir. Por eso el apóstol Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Hay algo para construir, hay batallas para pelear. Y esta es una propuesta que el Evangelio nos hace, de lo cual cada una de estas propuestas no está separado de las recompensas que el Evangelio nos ofrece. Por lo tanto, cada vez que hay una propuesta del Evangelio a nuestras vidas, detrás hay una recompensa esperándonos. Por lo tanto, debemos saber que si escogemos las batallas correctas, entonces las recompensas que el Señor ha preparado para nosotros estarán allí disponibles para nuestras vidas. De hecho, en el momento que usted creyó en el Señor y dio vía libre a la fe que Él puso en nosotros, que es su don en nuestras vidas, en el momento que usted permitió que esa fe corriera en su corazón, ya usted ha ganado una gran victoria, pero ahora hay que continuar, hay que sostener esa victoria y hay que atreverse a lo que esa fe busca producir en nosotros, que es la transformación plena de nuestras almas y también la expresión de Cristo en nuestros días. Uno de los males que tenemos como generación es que nos hemos dejado seducir, diría yo, hablando generacionalmente, por eso cuando digo esta expresión, usted debería de saber que no estoy hablando de usted como persona, como individuo, sino teniendo una lectura de nuestra generación, porque es uno de los males que trae la religiosidad y es la manera de adaptar la palabra de Dios a la comodidad y a los objetivos y deseos humanos. A esto le llamamos humanismo. ¿Qué es? ¿Qué es humanismo? Humanismo es la necesidad de adaptar las cosas a las necesidades humanas, a los objetivos humanos. De pronto podríamos ver que el humanismo, por ejemplo, es un fundamento del sistema del mundo, se manifiesta en la adoración al hombre, a sus cualidades.
El humanismo es una forma de vivir donde lo que se procura es el bienestar humano. Según el humanismo, lo único que tiene sentido es aquello que le produce beneficio a los seres humanos. Entonces, hablando de cómo adaptar el humanismo o cómo adaptar el evangelio al humanismo, entonces nos preocuparía todo el tiempo solo saber cómo Dios salva al hombre, que Dios ama al hombre, que Dios sana nuestras vidas, que nos prospera, que nosotros nos vayamos al cielo, que el Señor nos libre de las tinieblas, y todo parece terminarse en nosotros. Y aunque todo esto que yo acabo de decir es parte del evangelio, cuando no lo podemos ver de manera completa, es donde se pierde el sentido de este evangelio. Algunas personas preguntan, ¿por qué no veo que el evangelio funcione en mi vida? Es que el evangelio, si usted lo cercena, pierde su sentido, pierde su razón de ser. El evangelio se escapa de aquellas manos que intentan solo seleccionar parte de él y no entenderlo en su totalidad. Entonces, hemos tenido por generaciones, es un mal que el hombre tiene y nosotros hemos permitido que el evangelio vaya siendo distorsionado y adaptado a nuestros anhelos, a nuestras condiciones, a nuestros deseos, a buscar a ver cómo es que Dios nos prospera, cómo es que Dios nos da a nuestras vidas lo que necesitamos. Y eso está, quiero decir y quiero aclarar para que no queden dudas, está muy bien que procuremos el bien de Dios en nuestras vidas y en todas las áreas de nuestras vidas. Es decir, procurar que Dios me prospere no tiene nada de malo ni de incorrecto. Pedirle a Dios que Él traiga soluciones a nuestros problemas y conflictos está muy bien. No hay nada de malo en eso, en ir a nuestro Padre y pedir lo que nosotros creemos. Lo que no está bien es en desoír lo que el Padre dice a nuestras vidas cuando esas palabras pudieran ser incómodas a nuestras almas, porque al ser espiritual todas las palabras del Padre le caen bien. Yo puedo asegurarle que usted en el Espíritu, cualquier palabra que sale de la boca de Dios es celebrada en su espíritu, pero a veces el alma que cree con orgullo, con soberbia, saber, conocer, entender, muchas veces nuestra alma pretende querer decirle a Dios cómo ser Dios, decirle al Evangelio cómo ser Evangelio, y ese orgullo, esa soberbia trae consecuencias graves y trae un tipo de ceguera que es el no reconocer dónde está el enemigo que debemos vencer. Una de las batallas que como hijos del Señor tenemos que vencer es saber darle a la circunstancia temporal, las adversidades temporales, el lugar que éstas tienen. A veces creemos que cuando estamos atravesando una adversidad temporal, estamos en esta batalla donde creemos que la batalla es solucionar el problema. Y lo que está sucediendo es que se oculta el verdadero enemigo, porque ¿cuándo es que yo gano una batalla espiritual? Claro, si yo estoy en un problema, por ejemplo, una situación económica, entonces yo podría creer que solucionar mi problema económico sería vencer en esa batalla llamada, por ejemplo, un problema económico, ¿no es cierto? Entonces yo mi batalla se llama, tengo este problema, tengo una gran deuda. Para mí vencer significa pagar esa deuda que yo tengo. Entonces, eso es una lectura muy temporal y muy terrenal. Al Evangelio no le interesa esa batalla. ¿A quién le interesa esa batalla? A nuestra alma, a nuestra carne, a nuestra construcción humana, natural. Al Evangelio le interesa lo que sucede en cuanto a la expresión de Cristo en nosotros. ¿Dónde está la verdadera batalla según el Evangelio? En que nuestra alma se rinda a la realidad del Espíritu para entender y comprender la calidad de las circunstancias que nos rodean.
que nosotros podamos ver el verdadero valor que tienen las cosas terrenales, materiales, temporales. ¿Ah? Si estamos en una situación y esa situación es temporal, no debería de gobernar nuestro corazón. Y alguien podría decir, sí, pastor, es muy fácil decirlo. ¿Ah? Es muy fácil. Créame que no es fácil decir estas cosas porque es lo que el Espíritu habla en nuestras vidas y es, miren, alguien podría decir, pastor, pero yo puedo oír y puedo coincidir con lo que usted dice, pero lo cierto es que yo noto que estoy en una situación. Yo sé que es temporal, pero esta situación angustia mi corazón, me trae tristezas, me hace tomar malas decisiones, me hace reaccionar incorrectamente. Entonces allí lo que tiene que suceder en nuestras vidas es abrir nuestros ojos, es oír lo que el Espíritu está diciendo y sigue diciendo a las iglesias. ¿Qué es lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias? Que al Evangelio no le interesan tanto nuestras soluciones temporales, tanto como, ¿como qué? Como la expresión de Cristo en nuestras vidas, que cuando nosotros le damos a la circunstancia el lugar que tiene que tener, entonces algo está sucediendo. En el caso de la iglesia en Esmirna, algo ellos habían entendido y aprendido muy bien, y es que la circunstancia, adversidad temporal, no define nuestra realidad espiritual y eterna. Esa es una gran manera de ganar una victoria y esa victoria traerá recompensa. Claro, ¿cuál es la recompensa que anhela nuestra alma? El alma que todavía no ha sido transformada anhela solo recompensas temporales. El viejo hombre, el hombre carnal, ¿qué es lo que espera? Espera una solución terrenal, una solución temporal. Pero debemos saber que si queremos rendirnos a las intenciones que el Evangelio tiene con nuestras vidas, esas intenciones irán directo a esta transformación que debe experimentar nuestra alma, que es el dejar de ser gobernados por las cosas temporales y ser gobernados por nuestra realidad espiritual. El Señor le dice a Esmirna, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¡Wow! ¿Qué parte de esta pobreza y de esta riqueza es temporal y cuál es eterna? ¿Cuál es temporal y cuál es eterna? ¿Acaso la pobreza es una pobreza eterna? ¿Acaso la riqueza es una riqueza eterna? Claro que lo que estamos buscando y viendo, entendiendo, es que lo que Dios le está diciendo es, ustedes temporal y terrenalmente están atravesando por pobrezas. Algunos han predicado una forma de evangelio, donde la circunstancia terrenal es relevante, es absolutamente relevante y atravesar por adversidades no es concebible en el Evangelio. Donde no, si usted ha creído, le tiene que ir bien y a usted le va a ir bien, y parece que todas las profecías que vienen de Dios son profecías de que Dios me va a prosperar y eso está bien, no estoy diciendo que no. Amados, yo creo que aquellos que estamos en Cristo nos va a ir bien, a todos nos va a ir bien, pero la pregunta es ¿en dónde nos va a ir bien? La pregunta es ¿en qué manera? ¿En las maneras de Dios o en las maneras en que nuestra alma y el hombre carnal espera? Porque también vemos a otras de las iglesias en las que el Señor le dice, tú te crees que eres rico, wow. Tú te crees que eres rico, pero eres pobre y desventurado. Ya lo vamos a ver más adelante. Y esta otra iglesia que pensaba tenerlo todo, que pensaba tener todos los recursos, pensaba tener todas las respuestas, aparentemente en la lectura eterna de esta iglesia era una pobreza y una desventura. Eres pobre
y desventurado. Pero no así a la iglesia en Esmirna. Esmirna había entendido algo y se había subido un ring. Este ring, es más, amados, creo que la batalla se vence. ¿Dónde se vence esta batalla? Esta batalla no se vence en las buenas noticias temporales, sino en la expresión de Cristo en nuestras vidas, en el poder pararnos frente a la circunstancia y decir, no seré gobernado por lo que mis ojos naturales ven, por lo que mis oídos naturales oyen, sino por la realidad de lo que Dios habla a su iglesia. Esto no es algo que nosotros inventamos. Una prédica no inventa estas realidades. Las propuestas de las batallas que debemos enfrentar son propuestas que trae el Espíritu a nuestras vidas. Solamente nosotros podemos elegir negarnos a esas batallas, taparnos los ojos y decir no quiero saber de esto, no quiero saber, y eso es parte de lo que sucede en una generación que tiene oídos para oír y no oyen, o ya no tienen oído porque han prestado su oído a demasiadas cosas que nacieron en las tinieblas. Pero aquellos que tenemos oídos para oír y nos dejamos expresar, encontramos el gozo en esta palabra, la paz del Señor, la confianza del Señor. Renueve tu corazón, renueve tus pensamientos para Él. Porque si estás viendo a tu alrededor una adversidad, una circunstancia en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, con un asunto de negocios, una circunstancia que estamos viviendo como humanidad en este tiempo con respecto a la pandemia y todo lo que está sucediendo. Vemos las noticias, las amenazas, las situaciones, las circunstancias. ¿Cuál es la victoria que busca ofrecernos el Espíritu? ¿Acaso esa victoria es que nosotros tengamos fe sencillamente para que el Señor nos prospere y todo nos salga bien? ¿O tiene que ver con entender nuestra posición espiritual? Y gloria al Señor si además de esta victoria eterna el Señor nos concede el ser abundantes en todas las cosas, en atravesar la enfermedad, ganar la batalla, que significa no dejarnos gobernar por la enfermedad, pero además ser una expresión de los milagros del Señor, sanando el cuerpo. Gloria al Señor. Al final el Señor por todo es glorificado y exaltado. Pero lo importante al anunciar este evangelio es ser claro en cuanto a las intenciones del evangelio. En que si nosotros anhelamos conocer al Señor y conocer sus propuestas, nosotros debemos oír con claridad qué es lo que Dios pretende de mi persona. Oír el evangelio no tiene que ver con decirle a Dios lo que yo espero de Él, sino que oír el evangelio tiene que ver con oír al Señor lo que Él viene a proponernos. Primeramente lo que Él nos ha concedido por gracia en la cruz, sin habernos preguntado. Él nos amó, Él se entregó a sí mismo en esa cruz, Él nos otorgó una vida indestructible. ¡Wow! Porque ¿cómo yo puedo expresar una vida indestructible sin aceptar que en el tiempo podríamos tener adversidad? Claro, yo puedo decir, este celular es indestructible, pero si lo guardo en una caja fuerte y lo resguardo y nunca nadie lo toca, entonces jamás sabré si es indestructible. Pero cuando usted compra algo que supuestamente es indestructible, se supone que estará expuesto a la adversidad. Hay una publicidad muy famosa que esta fábrica 3M, conocida por hacer muchísimos productos, cintas y cosas de todo tipo, 3M, por ejemplo, vinilos, hay muchas cosas. Nosotros usamos muchas cosas de esa marca que le estamos haciendo publicidad gratis. No se preocupe que nadie nos paga por esta publicidad. Pero hubo una publicidad muy famosa de 3M que ellos pusieron $1 millón entre dos vidrios templados, dos vidrios indestructibles, y pusieron un cartel allí en una ciudad del mundo: el que logra romper se lleva el dinero.
¡Wow! Mire qué tremenda publicidad para esta fábrica. De estar confiado de que si usted rompe ese vidrio, entonces usted puede llevarse el dinero que está allí. Claro, porque si usted quiere demostrar que algo es indestructible, entonces la adversidad es lo esperable. No estoy diciendo nada nuevo, todas las escrituras hablan acerca de esto. Pero ¿dónde yo adquiero esta victoria que el Señor está diciendo al que venciere? ¿Dónde es que yo logro vencer? Es que no estoy venciendo cuando logro soportar una circunstancia, porque al final todos terminamos soportando circunstancias. La victoria se da en nuestro ser interior, esa forma de victoria que es silenciosa, que nadie la va a notar, nadie la va a aplaudir, pero sí el Señor. No es una victoria que los hombres, de hecho, cuando las personas nos ven atravesar adversidades, ellos esperan, entre comillas, de que Dios nos ayude y pensando de que la victoria que tiene que darse es en las cosas terrenales, temporales. Ya pronto vas a ver al Señor, ya pronto vas a ver cómo el Señor te va a prosperar, vas a ver cómo Dios te va a dar la victoria, pero hay una batalla que se está perdiendo detrás de esas expresiones y son las verdaderas, las que nos otorgan victorias eternas. Esas victorias son silenciosas, pero yo puedo asegurarle que las tinieblas oyen y saben muy bien cuando una persona ha vencido este enemigo que se levanta para abortar la fe. Usted deme una persona a la que todo le sale bien y voy a mostrarle que esa persona tiene una fe muy débil. El día que no le sale bien las cosas, entonces ahí es donde es puesta a prueba la fe. Ahora, cuando usted ve a una persona que a través de la adversidad, lo que Jesús dijo, a ustedes los van a vituperar por causa de mi nombre. Entonces, cuando se atraviesa la adversidad y usted puede ver la conducta de una iglesia a través de la adversidad, el estar firme, el no dejarnos gobernar por la adversidad, el no dejarnos determinar, que no es la adversidad la que dice la calidad, la que habla de la calidad de nuestro evangelio. Yo he oído en persona testimonios de personas y de, entre comillas, ministros. Hermanos, los falsos ministros del evangelio siguen existiendo y siguen estando en nuestra generación y hay que detectarlos. Usted está oyendo una falsa ministración del evangelio cuando se pretende levantar las evidencias de la calidad de un evangelio en cosas terrenales, aparentes, La calidad de la adoración que pretende expresar el evangelio no estará expresada en expresiones aparentes. No son nuestras expresiones verbales, orales, sino que es el aroma que se expide en el corazón. Es como cuando la uva es aplastada para sacar un vino, un vino. Y esa calidad de ese jugo que se extrae marca si el fruto es el esperado o no. Y así es como Dios le dijo a Israel, yo esperaba una calidad de uva que ustedes no me han dado. Eso está en Isaías capítulo 5. Ahora, ¿cómo nosotros hemos de saber si la calidad de la adoración que le ofrecemos a Dios no sea que como generación nos suceda lo que le sucedió a los antiguos cuando Dios les dijo, señores, sus sacrificios me tienen cansados? Jamás yo esperaba que ustedes me dieran estos sacrificios. Ellos estaban convencidos que eso era lo que Dios quería. Y ahora nosotros como generación pareciera que nos sentimos bien haciendo cosas para Dios como si esas fueran las cosas que Dios espera. Ahora bien, mis amados, debemos saber que es claro, el evangelio es claro en lo que espera de nosotros. En el evangelio no hay dudas, no hay duplicidad, no hay doble mensaje. El evangelio es claro en lo que espera de nosotros. El evangelio espera una sola calidad de expresión
Y madurez y adoración son una misma cosa en este sentido, en el sentido de que lo único que Dios espera, la única calidad, ¿realmente usted cree, mi hermano, que a Dios le hace falta gente que le cante canciones? La única canción que Dios espera de nosotros es la que surge por causa de estar creciendo en la expresión de Cristo en nuestro ser interior. Por lo tanto, cuando la adversidad viene a nuestras vidas, nosotros debemos saber reconocer dónde está el verdadero enemigo. Y si esa leve, como dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un mayor peso de gloria, la pregunta es ¿por qué lo producirá? No lo producirá porque la tribulación se termine. Muchos han atravesado por circunstancias adversas y eso no ha dejado en sus vidas un peso de gloria, porque pasar por problemas no te trae un nivel más alto de madurez. La prueba solamente tiene un mayor peso de gloria y nos da un mayor nivel de crecimiento solo si aprobamos. Y la aprobación, mis hermanos, no está en la solución de los problemas, sino en la posición que adquirimos y la expresión en nuestras vidas, de rendir nuestras almas al Señor, de que nuestras almas se rindan a Él, que podamos confiar en Él día a día, de dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias capacidades, la capacidad de humillarnos delante del Señor y no delante de las circunstancias que se levantan en nuestras vidas. Por lo tanto, animarte, sea cual sea la situación que estés pasando. Esta es tu oportunidad, esto es lo que debemos llevar a nuestra alma a gozarnos, de que cualquier situación que estemos atravesando es temporal, es terrenal, pasará, todo eso pasará. La pregunta es ¿con qué nos dejará en este tiempo? Y podemos hoy quizás ya tener la victoria. ¿Por qué no? ¿Por qué no al reflexionar acerca de esta palabra, levantar y pararnos y tener la victoria sobre este enemigo de la fe y decir, no importa la circunstancia o la adversidad, somos del Señor. Nos interesa su evangelio, nos interesa conocerle a Él, a Él. Él es. Mire, allí nos vemos al Señor preocupado. Uy, ¿cómo puede ser que ustedes crean en mí y andan así como pobres y atribulados y algunos andan metidos en la cárcel? No, el Señor no está preocupado para hacer propaganda de su evangelio, en hacer que la gente, porque algunos tienen esa forma de evangelio, es que si todos prosperamos, más van a querer del Señor. Si nos sanamos de las enfermedades, más van a querer venir al Señor. Eso es un error. Es no haber entendido el punto de las Escrituras, de cómo el Señor a muchos les hizo bienes estando en la tierra y mucho más cómo el Señor hizo bienes a una nación llamada Israel y sin embargo eso no produjo absolutamente nada de verdadera transformación en el corazón. Amados, el Señor no nos necesita como propaganda. Lo que el Señor busca de nosotros es la expresión de Cristo en nuestros corazones. Quiero decirles que esto me lleva a lo siguiente, que detrás de todos estos enemigos que se levantan, lo que hay es formas de entender el evangelio. ¿Qué es lo que verdaderamente está en riesgo? Cuando nosotros dejamos entrar en nuestro corazón una manera incorrecta de entender el evangelio, entonces ese es el enemigo que debemos vencer. Y es por eso que cuando leemos en el versículo 12, dice a la iglesia en Pérgamo, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, yo conozco tu obra y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo
ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. ¡Wow! Amados, necesitamos reconocer las doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Es una excusa en forma de estructura de pensamiento. Le dan lugar al mundo en nuestros corazones, al pecado y a las tinieblas. Una forma de doctrina, una doctrina no es algo que usted encontrará en un libro. Las doctrinas se transmiten en las expresiones aún informales. Usted se enfrenta a una doctrina cada vez que usted habla con alguien. Toda persona tiene una doctrina que respalda su manera de pensar y de actuar. Detrás de cualquier forma de pensar y de actuar de una persona, sus reacciones, hay una doctrina que la respalda. Son las excusas, las explicaciones. ¿Ah? Y cuando nosotros anunciamos el Evangelio y expresamos la palabra de verdad, lo que se espera de nosotros es que esas doctrinas vayan siendo confrontadas. Pero, ¿qué es lo que el Señor le reclama a la iglesia en Pérgamo? Le está diciendo, ustedes están reteniendo lo que no deberían de retener. Y una de las doctrinas más nocivas que vemos y que siguen estando en nuestra generación son aquellas que no otorgan una importancia a la madurez espiritual y a la vida en el espíritu, sino que lo que hacen es amoldar al interés humano la voz de Dios y la palabra de Dios. Si usted lee quién fue Balaam y quién fue Balac, usted se va a dar cuenta de que se utiliza los dones espirituales, los ámbitos espirituales para diseñar algo que va en cuanto al confort de las personas. Las doctrinas y las formas de entender el Evangelio que se adaptan. A ver, yo creo esto, pero cuando yo voy a ver por qué creo eso, lo creo en función de mi comodidad, de mi confort, porque esa manera de entender el Evangelio se acomoda y explica muy bien de por qué yo vivo así. Ahora, si yo tengo una forma de doctrina que confronta mi manera de vivir todo el tiempo, me incomoda a la madurez, entonces creo que estamos más cerca, por lo menos estamos más cerca de la luz del Señor. Ahora yo veo a muchos cristianos que han adaptado, entonces buscamos una palabra profética que me hable de mi prosperidad, de mi crecimiento, de mis dones, de mi gracia, de lo que el Señor va a hacer con mi empresa, o tenemos maneras de entender. Yo todo el tiempo me pasa de hablar con personas que tienen explicaciones para todo lo que sucede en sus vidas. No asumen posiciones que incomodan, como dice el Señor, como dice el apóstol Pablo. Señores, en un cuerpo, cuando un miembro se duele, todos se duelen, porque esa manera de entender el Evangelio hace de que si yo estoy en un cuerpo, ese cuerpo genera incomodidades, no debería de generar solamente placer. Estoy en una iglesia y yo lo que busco es tener mis amigos, tener mi gente cómoda, buscar clientes, buscar gente que me ayude cuando no estoy bien, gente con quien comer un asado, ¿ves? No, el apóstol Pablo tenía una doctrina acerca del cuerpo. Él decía, señores, cuando un miembro se duele, todo se duele. Lo que le da sentido al cuerpo es que nos dolamos de lo que cada uno de nosotros está viviendo. La vida en el cuerpo trae incomodidad y eso es una manera de entender el Evangelio que no proviene de la doctrina de Balaam. ¿Balaam qué es? Es adaptar el Evangelio a la comodidad.
Y por otro lado tenemos la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Y tomaremos esto como un ejemplo. Quizás alguien puede indagar más y más y encontrar más riquezas, pero básicamente la doctrina de los nicolaitas es entender la iglesia en la cual hay gente que es líder y los otros que son laicos. Un líder es una persona que está llamada por Dios para eso y que tiene un nivel de exigencia en cuanto al evangelio, pero después están los laicos, los que no necesitan asumir demasiadas responsabilidades, sino más bien seguir viniendo el domingo a la iglesia, cantarle de vez en cuando al Señor, portarse más o menos bien, no hacer nada demasiado ostentoso, pero esta división en la cual se da lugar a tantas cosas nocivas en el evangelio. No solamente esta manera de entender como de una forma piramidal la iglesia, una forma piramidal que cuesta tanto quitar. Claro que vemos excesos en los liderazgos, en el liderazgo cuando se dan casos de manipulación, cuando se dan casos de personas que se enseñorean de las personas por causa de la posición de autoridad. Esas cosas existen y siguen sucediendo, pero en alguna medida el corazón las anhela y las busca. Se dan situaciones de idolatría. La doctrina de los nicolaitas traía idolatría, idolatrizaba a las personas porque las ponía en una posición más cercana a Dios. Como me dijo una persona una vez, usted que está más cerca de Dios, ¿no podría orar por mí y pedirle esto a Dios? ¿Ve? Esa es la doctrina de los nicolaitas, es separar quién es el líder y quién no. Pero también la doctrina de los nicolaitas es, pastor, yo quiero, ¿cuándo yo voy a estar a cargo? O sea, eso es doctrina de los nicolaitas, es que si yo no tengo una posición, entonces no puedo hacer nada porque no estoy en una posición. Es no entender la realidad de la iglesia, que la realidad de uno en el hacer iglesia, uno puede organizar y en la organización es necesario poner autoridades. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles, la necesidad de poner a personas a cargo y eso es parte de la vida, ¿sí? El cuerpo funciona plenamente por este principio en donde nosotros vemos que los miembros se someten unos a otros. Por eso el apóstol Pablo usa esta parábola y en eso no hay duda, es un sometimiento por vida y por servicio. En la vida real de la iglesia, aquellos que han sido puestos por el Señor en lugar de autoridad están puestos para servir a la mesa, para ser siervos de otros, no para enseñorearse, pero el punto no pasa por allí. El punto pasa en donde yo puedo también asumir una posición de comodidad, de señalar a los que están en autoridad, pero no entender de que todos en la vida del cuerpo tenemos el mismo nivel de responsabilidad, de expresión. Entonces, eso crea una doctrina. Estamos hablando de una doctrina. ¿Qué es? Una manera de pensar que me priva de la madurez. Me priva. Al no ser yo una persona expuesta, entre comillas, como me dijo, una persona me dijo, usted es una persona expuesta. Ajá. ¿Eso qué significa? Que por causa de ser una persona expuesta parece que uno tiene un mayor nivel de responsabilidad. Eso es humanamente cierto, humanamente cierto. Delante del Señor todos daremos cuenta de lo que hemos expresado, edificado, construido, avanzado en la verdad del Señor, en la iluminación del entendimiento en nuestras propias vidas y en quienes nos rodean. Las doctrinas de los nicolaitas son aquellos que dividen, traen división en la iglesia y producen todo el tiempo, es un caldo de cultivo de cosas humanas, de disensiones, de habladurías. ¿Cómo retenemos a las personas que operan en este tipo de doctrina? Acomodando mensajes que no incomoden esta manera de vivir laica. Gracias a Dios damos que en esta casa que hemos llamado Manantial de Vida, creo que no le damos lugar y todo el tiempo estamos peleando con esta manera de pensar, pero he visto muchas veces
esto y en esta generación, y todo el tiempo estamos expuestos porque a esta doctrina hay que vencerla. ¿Ah? Wow, las personas a veces no se dan cuenta, pero yo veo a personas que pasan toda su vida peleando contra pecados, por ejemplo, contra situaciones en su carne, en su vida personal, y no se dan cuenta que el pecado ya es un enemigo vencido en la cruz. Lo que debemos vencer son las doctrinas que nos hacen permanecer en formas de entender la vida que no nos llevan y no nos conducen a la madurez. Por lo tanto, cuando yo detecto dónde está el enemigo, el 50% de esa batalla ya está ganada. Cuando yo entiendo y dejo que el Señor me revele de que la iglesia y la realidad de la iglesia no sucede entre los que se sientan en una silla y los que agarran un micrófono. Esto es pura casualidad para este momento, y si alguien tiene un micrófono, sencillamente estamos como una excusa para provocarnos unos a otros en el amor. Pero la vida real de la iglesia sucede día a día. Cada uno de nosotros somos llamados reyes y sacerdotes en el Señor, y somos líderes encargados de aquella porción de vida que el Señor nos ha entregado, del tiempo que el Señor te ha entregado. Por lo tanto, mi amado hermano, termino este mensaje diciéndote, animándote a que cualquier confrontación que te encuentre en tu vida, el Señor te ha provisto de las fuerzas y de los recursos para alcanzar victoria. Por lo tanto, animarte a examinar, dejar que el Señor revele y decir, ¿dónde están las cosas que hasta ahora yo he permitido en mi vida? A humillarnos como iglesia, porque estas son victorias que alcanzamos como cuerpo. Estas no son cosas que las alcanzamos como personas, sino exhortarnos unos a otros. Estamos pasando por adversidad. Enfrentemos la adversidad con revelación de las cosas eternas en nuestras vidas. Cubrámonos unos a otros en el Señor. Guardémonos, guardemos la fe, guardemos la posición en el Señor en medio de la adversidad. Si estamos enfrentando doctrinas, maneras de entender la vida que cercenan, que nos detienen, que vemos que resguardan la inmadurez, pero que en esa inmadurez también resguardan tinieblas en nuestra generación, dejemos que el Evangelio ilumine nuestras vidas, alumbre nuestro camino para ver una verdadera victoria en nuestros días. Damos gracias al Señor por su palabra. Padre, aceptamos, anhelamos ser hallados entre los que oyen, los que tienen oídos para oír y oyen lo que tu Espíritu dice. Señor, renueva nuestros corazones, santifica todo nuestro ser para ti y sepáranos, Padre, para que no seamos más víctimas del sistema del mundo y de sus intenciones, sino apartados para ti, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte, fuerte abrazo, amados hermanos. Hasta nuestra próxima conexión. Chau, chau.